mucho antes de que los mapas dibujaran fronteras, mucho antes de que los imperios fueran nombrados por la historia, ya existía un camino atravesando los Andes. Un camino que no pertenecía a un solo pueblo, ni a una sola época, ni siquiera a una sola civilización. Desde las montañas del actual Ecuador, cruzando valles, desiertos y altiplanos imposibles, hasta llegar a los extremos del sur andino en Chile y Argentina, una red de senderos comenzó a unir mundos distintos. No era una ruta cualquiera, era una vía por donde viajaban alimentos, ideas, rituales y conocimientos. Un corredor donde culturas separadas por miles de kilómetros aprendieron a convivir con una misma geografía. A lo largo de este camino surgieron ciudades, santuarios y centros ceremoniales. Pueblos que hablaban lenguas distintas, que adoraban dioses diferentes, que habitaban climas opuestos, pero que compartían algo invisible, la conexión. Hoy conocemos esta red como el Capac Ñan, el Gran Camino Andino. Durante siglos se creyó que fue una obra del Imperio Inca, pero al recorrerlo con atención aparece una pregunta inevitable. ¿Fue realmente un camino creado por los incas o la huella visible de una historia mucho más antigua? Porque cada tramo revela algo inesperado, civilizaciones que existieron antes del imperio, sociedades que ya dominaban el desierto, la altura y la montaña, redes de intercambio que funcionaban mucho antes de la expansión incaica. Este no es solo un viaje por un camino, es un recorrido por miles de años de historia viva. Un viaje que comienza en el norte andino y avanza hacia el sur siguiendo las huellas de pueblos olvidados, ciudades sagradas y culturas que transformaron uno de los territorios más desafiantes del planeta. A medida que avancemos, el mapa cambiará, las culturas aparecerán y lentamente surgirá una revelación. Los incas no construyeron un mundo vacío, heredaron un sistema en movimiento. Hoy recorreremos el Capac Ñan desde Ecuador hasta Chile y Argentina, para descubrir qué civilizaciones conectaba realmente este camino, cómo funcionaba esta red continental y por qué su legado aún permanece vivo en los Andes. Porque a veces, para entender un imperio, primero hay que seguir el camino que existía antes que él. Únete a Storylab. Dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. El norte del camino. Antes de que el Capac Ñan se convirtiera en la gran red del mundo andino, el camino ya atravesaba un territorio lleno de historia. En las montañas del actual Ecuador, la cordillera no separaba a las personas, las obligaba a relacionarse. Aquí comenzaba un paisaje humano complejo, formado por sociedades que habían aprendido a vivir entre volcanes activos, valles fértiles y alturas cambiantes. Nuestro viaje inicia entre dos pueblos fundamentales del norte andino, los Quitu-Caranqui y los Cañari. Los Quitu-Caranqui, organización en las alturas. En la región norte, alrededor de los actuales valles de Quito e Imbabura, se desarrolló una confederación conocida hoy como Quitu-Caranqui. No era un imperio centralizado, era una red de señoríos locales unidos por alianzas políticas, comercio y parentesco. Sus comunidades aprovecharon distintos niveles ecológicos, terrazas agrícolas en laderas montañosas, cultivos de maíz y tubérculos adaptados a la altura, intercambio constante con regiones más cálidas. Construyeron centros elevados protegidos naturalmente por la geografía, conocidos como púcaras, que funcionaban como espacios defensivos y ceremoniales. Pero su fortaleza no estaba solo en la guerra, estaba en la organización colectiva. El trabajo comunitario permitía sostener cultivos, caminos locales y redes de intercambio que conectaban múltiples valles. Estos senderos no eran aún parte del Capac Ñan, pero ya cumplían su función esencial: mantener el movimiento entre regiones distintas. Cuando los incas llegaron siglos después, encontraron un territorio acostumbrado a negociar, resistir y cooperar. No llegaron a crear conexiones, llegaron a integrarlas. Los Cañari, identidad y resistencia. Más al sur, en las actuales provincias de Azuay y Cañar, habitaba otro pueblo profundamente ligado al paisaje, los Cañari. Su territorio estaba marcado por montañas abruptas y cambios climáticos constantes.
Para sobrevivir allí, desarrollaron una agricultura altamente adaptada y sistemas comunitarios complejos. Pero los Cañari no solo fueron agricultores, fueron constructores de centros ceremoniales. Sitios como Ingapirca muestran espacios rituales alineados con fenómenos astronómicos, evidencia de una cosmovisión donde el tiempo, el cielo y la tierra formaban una unidad inseparable. Su tradición oral hablaba de orígenes míticos ligados al agua y a las montañas, reflejando una relación espiritual profunda con el entorno. Cuando el Imperio Inca avanzó hacia esta región, encontró una de las resistencias más fuertes del norte andino. Durante años, los Cañari defendieron su autonomía. Finalmente fueron incorporados al imperio, pero no desaparecieron. Sus conocimientos agrícolas, su organización social y sus rutas locales pasaron a formar parte del sistema incaico. El camino no borró su identidad, la absorbió. El significado del norte andino. Aquí aparece la primera gran revelación del viaje. El Capac Ñan no comenzó como una obra imperial que avanzaba sobre territorios vacíos. Se construyó sobre paisajes humanos ya conectados, sobre senderos abiertos por generaciones anteriores, sobre pueblos que entendían que sobrevivir en los Andes dependía del intercambio constante. En el norte andino, el camino era todavía una suma de rutas locales, pero ya contenía la idea que definiría toda la cordillera. Ningún mundo podía existir aislado. Y mientras avanzamos hacia el sur, el camino nos llevará hacia sociedades donde esta conexión dejará de ser local para convertirse en un verdadero sistema continental. La costa productiva. Al dejar atrás las montañas del Ecuador, el camino desciende hacia una franja inesperada del mundo andino, una costa árida, marcada por extensos desiertos y atravesada por ríos que nacen en los Andes y mueren en el Océano Pacífico. Aquí, en la costa norte del actual Perú, surgieron sociedades que aprendieron a transformar uno de los entornos más difíciles del continente en un territorio de abundancia. Nuestro recorrido entra ahora en los antiguos valles de Piura, Lambayeque, La Libertad, un corredor natural donde el desierto y el agua definieron el destino de las civilizaciones. Los Moche, ingeniería y poder en los valles del norte. Entre los siglos I y VIII después de Cristo, los Moche dominaron varios valles costeros ubicados principalmente en la actual región de La Libertad, cerca de la ciudad moderna de Trujillo. No formaron un imperio unificado, sino una red de centros regionales conectados por cultura, religión y producción especializada. Su territorio se extendía a través de valles separados por desierto. Valle de Moche, Valle de Chicama, Valle de Jequetepeque, Valle de Lambayeque, zona de influencia posterior. Cada valle era un oasis agrícola rodeado por arena. Para sobrevivir, los Moche desarrollaron uno de los sistemas hidráulicos más avanzados de América Antigua. Canales artificiales transportaban agua desde los ríos andinos hacia tierras secas, permitiendo cultivar extensas áreas agrícolas. El paisaje fue literalmente rediseñado, pero su verdadero poder estaba en la organización. Sus grandes centros ceremoniales, como la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, no eran solo templos. Eran nodos políticos y económicos donde se concentraba producción, ritual y autoridad. Los bienes producidos aquí viajaban: algodón para textiles, cerámica ritual, metales trabajados, alimentos deshidratados. El movimiento constante entre valles hacía necesario mantener rutas seguras. El camino comenzaba a adquirir escala regional. Lambayeque y Sicán, el nacimiento de redes comerciales complejas. Tras el declive Moche, entre los siglos VIII y XIV después de Cristo, surgió una nueva tradición cultural en la actual región de Lambayeque, centrada en los valles de La Leche, Lambayeque, Reque. Conocida como cultura Lambayeque o Sicán, esta sociedad llevó la organización costera a un nuevo nivel. Su capital ceremonial, ubicada en Batán Grande, se convirtió en un centro político y religioso desde donde se coordinaban actividades productivas y comerciales. Aquí aparece un cambio fundamental. Si los Moche dominaron el agua, los Lambayeque dominaron el intercambio.
Sus artesanos desarrollaron una metalurgia excepcional en oro, plata y cobre arsenical, creando máscaras, tumis y ornamentos rituales que circularon por amplias regiones andinas. Estos objetos no permanecían en un solo lugar, viajaban, desde la costa hacia la sierra y viceversa. Caravanas transportaban productos entre distintos pisos ecológicos, conchas marinas hacia los Andes, obsidiana y minerales hacia la costa, textiles y alimentos entre regiones. El camino ya no era solo agrícola, se convertía en una red económica, el paisaje como sistema. La costa norte revelaba algo que cambiaría para siempre el mundo andino. Cada valle producía algo distinto, cada región dependía de otra. El desierto obligaba a cooperar, y esa cooperación necesitaba rutas confiables, senderos que conectaran oasis separados por kilómetros de arena. Mucho antes del Imperio Inca, el movimiento constante ya definía la vida en los Andes. Los incas no inventaron esta lógica, la encontraron funcionando. Mientras el camino continúa hacia el sur, las conexiones dejan de ser únicamente económicas. En los Andes centrales aparecerán culturas que transformaron estas rutas en algo más profundo. Una infraestructura ideológica, política y territorial. Allí comenzará a tomar forma la verdadera columna vertebral del mundo andino. El corazón de los Andes. A medida que el camino continúa hacia el sur desde la costa norte peruana, el territorio cambia nuevamente. El desierto se interrumpe. Los ríos descienden desde la cordillera y los Andes centrales aparecen como un cruce natural entre mundos distintos. Aquí, entre la costa del Pacífico, las montañas altas y los accesos hacia la Amazonía, surgieron algunas de las culturas más influyentes de toda la historia andina. Este fue el verdadero corazón del sistema. Caral. El origen en el Valle de Supe. A unos 200 kilómetros al norte de la actual ciudad de Lima, en el árido Valle de Supe, se desarrolló hace más de 5.000 años la civilización de Caral. Ubicada entre el Océano Pacífico y las primeras elevaciones andinas, Caral ocupaba un punto estratégico. Acceso a recursos marinos desde la costa, agricultura en el valle fluvial, contacto indirecto con regiones serranas. No fue una ciudad aislada. Formaba parte de una red de asentamientos distribuidos a lo largo del valle, conectados por intercambio constante. El algodón cultivado allí permitía fabricar redes de pesca utilizadas por comunidades costeras, mientras los productos marinos regresaban tierra adentro. Aquí aparece uno de los primeros ejemplos conocidos de complementariedad ecológica andina. No existían aún caminos imperiales, pero ya existía movilidad organizada. Chavín de Huántar, el cruce natural de los Andes. Siglos después, el centro de gravedad cultural se trasladó hacia la sierra. En la actual región de Ancash, a más de 3.000 metros de altura, se levantó Chavín de Huántar. Su ubicación no fue casual. Se encontraba en un punto donde convergen rutas naturales que conectan la costa del Pacífico, los Andes altos, las vertientes amazónicas. Era un nodo geográfico perfecto. Entre el 900 y el 200 a.C., peregrinos viajaron desde regiones lejanas para participar en ceremonias religiosas. El santuario funcionó como un centro de integración cultural panandina. Las ideas, símbolos y estilos artísticos comenzaron a difundirse a grandes distancias. Por primera vez, distintas regiones compartían una misma visión espiritual del mundo, y esa difusión solo era posible gracias al movimiento constante entre territorios. Nazca, el desierto del sur andino. Más al sur, en la actual región de Ica, entre los valles de Nazca y Palpa, surgió una cultura que llevó la relación entre paisaje y movimiento a otra escala. Los Nazca habitaron uno de los desiertos más secos del planeta. Aquí, la supervivencia dependía del conocimiento preciso del territorio. Construyeron los puquios, sistemas hidráulicos subterráneos que aún funcionan hoy, permitiendo acceder a acuíferos ocultos bajo la arena. Pero su legado más visible fueron las líneas de Nazca, geoglifos gigantes trazados sobre la pampa desértica. Muchos investigadores creen que varias de estas líneas funcionaron como rutas ceremoniales caminadas durante rituales colectivos. El desplazamiento humano se integraba al paisaje sagrado.
El camino comenzaba a adquirir dimensión simbólica. Huari, la red administrativa de los Andes. Finalmente, en los Andes centrales del sur peruano, cerca de la actual ciudad de Ayacucho, surgió una civilización que transformó definitivamente la escala territorial, los Huari. Entre los siglos 6 y 10 después de Cristo, los Huari establecieron uno de los primeros sistemas administrativos extensos del mundo andino. Su capital se ubicaba en una meseta estratégica desde donde podían controlar rutas hacia la costa del Pacífico, la Sierra Central, el Altiplano del Sur. Fundaron centros provinciales conectados por caminos planificados, diseñados para mover personas, bienes e información. Ya no eran senderos locales, eran infraestructura estatal. Muchos tramos de estas rutas coinciden con caminos que siglos después serían incorporados al Capac Ñan Inca. El sistema comenzaba a tomar forma visible, la convergencia del corazón andino. En los Andes centrales ocurrió algo único. Durante miles de años, distintas culturas experimentaron con la misma pregunta: ¿cómo conectar territorios extremos sin perder equilibrio? Caral organizó el intercambio. Chavín conectó creencias. Nazca convirtió el paisaje en ritual. Huari estructuró la administración. Cada una añadió una capa al sistema. Cuando el viaje continúe hacia el altiplano, veremos cómo estas ideas alcanzaron una nueva dimensión en uno de los entornos más desafiantes del planeta, el altiplano sagrado. A medida que el camino continúa hacia el sur, el paisaje cambia nuevamente. Los valles desaparecen, los árboles escasean y la cordillera se abre hacia una vasta planicie elevada donde el cielo parece más cercano que la tierra. El altiplano andino, un territorio situado a más de 3.800 metros de altura, donde el frío, el viento y la escasez de oxígeno convierten la supervivencia en un desafío permanente. Y sin embargo, aquí florecieron múltiples sociedades, porque el lago Titicaca no fue solo un lugar, fue un mundo cultural compartido, el lago como eje de vida. Ubicado entre el actual sur del Perú y el oeste de Bolivia, el lago Titicaca funcionó durante milenios como un centro natural de conexión. Sus aguas moderaban el clima, sus orillas permitían agricultura, sus rutas lacustres facilitaban el intercambio. Alrededor del lago surgieron distintos pueblos que compartían una misma adaptación al entorno, aunque mantenían identidades propias. Los pueblos tempranos del Titicaca, mucho antes del auge de Tiwanaku, culturas como Pucará ya habían desarrollado centros ceremoniales en la cuenca norte del lago, en el actual departamento peruano de Puno. Entre aproximadamente el 500 a.C. y el 200 después de Cristo, Pucará construyó templos escalonados y esculturas monumentales que muestran una iconografía que luego influiría en Tiwanaku. Aquí aparecen algunos de los primeros indicios de integración regional altiplánica. El lago comenzaba a unir comunidades dispersas. Tiwanaku, el centro ceremonial del altiplano. Hacia el año 500 después de Cristo, en la ribera sur del Titicaca, surgió Tiwanaku. Más que una ciudad, fue un centro ceremonial y político que articuló distintas poblaciones del altiplano. Pero Tiwanaku no existía aislado. Dependía de comunidades agrícolas, pastoriles y caravaneras distribuidas alrededor del lago. Pastores de llamas, agricultores y navegantes lacustres formaban parte de una red económica integrada. El poder nacía de la cooperación regional. Los pueblos aymaras, continuidad cultural del altiplano. Tras el declive de Tiwanaku alrededor del año 1000 después de Cristo, el altiplano no quedó vacío. Emergieron diversos señoríos conocidos hoy como reinos aymaras, entre ellos Lupaca, orilla suroeste del lago; Coya, zona noroeste; Pacajes, altiplano boliviano occidental. Estos pueblos desarrollaron sistemas políticos regionales basados en alianzas y control territorial. Su economía combinaba agricultura en terrazas, pastoreo de llamas y alpacas, caravanas comerciales de larga distancia. Las rutas caravaneras conectaban el lago con el desierto de Atacama, los valles del sur peruano,
El noroeste argentino. El movimiento continuo seguía siendo la base del equilibrio andino, el altiplano como red viva. Aquí se vuelve evidente algo fundamental. El altiplano no fue dominado por una sola cultura sucesiva. Fue un espacio compartido. Durante siglos, distintas sociedades coexistieron, intercambiaron conocimientos y adaptaron tecnologías comunes para sobrevivir en un entorno extremo. El camino no pertenecía a un imperio, pertenecía al paisaje humano. Cuando los incas llegaron siglos después, encontraron rutas caravaneras activas, comunidades organizadas y una tradición milenaria de conexión regional. El Cápac Ñan no creó esta red, la amplificó. Desde el lago Titicaca, el camino continúa avanzando hacia territorios aún más extremos, hacia desiertos donde el agua escasea y las montañas parecen interminables. Allí descubriremos hasta dónde podía llegar el mundo andino y cómo pueblos del actual Chile y Argentina formaron parte de esta misma historia. El camino hacia el sur. Desde las orillas del lago Titicaca, el camino continúa avanzando hacia territorios donde la geografía parece imponer un límite definitivo. La cordillera se eleva, el aire se seca y el paisaje se transforma lentamente en uno de los desiertos más extremos del planeta, el desierto de Atacama. Y sin embargo, incluso aquí, el camino continúa. Los oasis del Atacama, territorio Lican Antay. En medio del desierto, alimentados por aguas subterráneas provenientes de la cordillera, aparecen pequeños oasis. Aquí habitaba el pueblo Lican Antay, también conocidos como atacameños. Su territorio se extendía alrededor del actual Salar de Atacama, en el norte de Chile, a más de 2.400 metros de altura. Lejos de ser comunidades aisladas, los Lican Antay fueron especialistas del movimiento. Desde San Pedro partían caravanas de llamas que conectaban el altiplano boliviano, la costa del Pacífico, los valles del actual noroeste argentino. Transportaban sal, cobre, textiles, maíz y pigmentos minerales. El desierto no era un obstáculo, era una ruta conocida. Los valles del extremo norte chileno, cultura arica. Más cerca del océano, en los actuales valles de Arica, surgieron comunidades agrícolas que aprovecharon ríos breves que descendían desde los Andes hacia el Pacífico. Estas sociedades, conocidas como tradición arica, mantuvieron vínculos constantes con el altiplano. Aquí se intercambiaban productos marinos por bienes de altura. El camino ya conectaba simultáneamente tres mundos: costa, desierto y montaña. Rutas de altura, caminos sagrados. A grandes alturas, por sobre volcanes y pasos montañosos, existían rutas utilizadas desde tiempos antiguos por caravanas y peregrinos. En estas montañas se realizaban ceremonias estatales conocidas como capacocha, rituales que vinculaban a las comunidades con las montañas sagradas. Santuarios de altura, como el volcán Yuyayaco, en la frontera entre Chile y Argentina, muestran hasta dónde alcanzaba la dimensión espiritual del camino. El Cápac Ñan no solo transportaba bienes, también conectaba lo humano con lo sagrado. La quebrada de Humahuaca, corredor natural andino. Al atravesar la cordillera hacia el este, el camino entra en la quebrada de Humahuaca, en el actual norte argentino. Este valle estrecho y longitudinal funcionó durante siglos como un corredor natural que unía el altiplano con los valles interiores. Aquí habitaban los Omaguaca, sociedades agrícolas y caravaneras que controlaban el tránsito regional. Sus asentamientos se alineaban a lo largo del valle, facilitando el desplazamiento continuo hacia el sur. La geografía misma guiaba el camino. Los valles calchaquíes, el mundo diaguita. Más al sur aparecen los valles calchaquíes, donde se desarrollaron las sociedades diaguita-calchaquí. Estas comunidades construyeron terrazas agrícolas, sistemas de irrigación y aldeas fortificadas adaptadas a un entorno montañoso complejo. No eran poblaciones marginales, eran sociedades organizadas con identidad cultural propia, integradas posteriormente al sistema incaico sin perder completamente sus tradiciones.
Aquí el mundo andino adopta nuevas formas regionales. Tastil, el nodo del intercambio. A más de 3.000 metros de altura, en la actual provincia de Salta, se encuentra Santa Rosa de Tastil, uno de los mayores asentamientos prehispánicos del noroeste argentino. Miles de estructuras de piedra se extienden sobre la montaña, evidenciando un centro caravanero estratégico. Desde aquí se controlaban rutas que conectaban el altiplano, el desierto de Atacama, los valles agrícolas del sur. El camino alcanzaba aquí una densidad humana inesperada, el Xincal de Quimivil, el Cusco del sur. Finalmente, el recorrido llega a El Xincal de Quimivil, en la actual provincia de Catamarca, Argentina. Aquí aparece claramente la presencia inca. Plaza ceremonial central, Uxnu, ritual. Trazado urbano alineado con el paisaje y el cielo. A miles de kilómetros del Cusco, el mismo lenguaje arquitectónico se repite. El sistema había alcanzado su máxima extensión. El camino ya unía casi toda la cordillera sudamericana. La revelación del sur. En este extremo del viaje, algo se vuelve evidente. El mundo andino nunca fue un territorio aislado. Fue una red viva que atravesó desiertos, montañas y fronteras naturales aparentemente imposibles. Cada pueblo adaptó el camino a su entorno. Cada cultura añadió una capa al sistema. Y entonces surge la pregunta inevitable. Si todos estos caminos estaban conectados, ¿dónde convergían realmente? Para responderla, debemos regresar al corazón del mundo andino. Allí donde todas las rutas encontraron su síntesis, donde convergen los caminos. Después de recorrer miles de kilómetros a través de montañas, desiertos y altiplanos, una pregunta comienza a tomar forma. Si todos estos caminos estaban conectados, ¿existía un lugar donde realmente convergían? El viaje ahora cambia de dirección. Por primera vez dejamos de avanzar hacia el sur y comenzamos a regresar. El Valle del Cusco, un punto inesperado. En el corazón de los Andes centrales del sur peruano, a más de 3.300 metros de altura, se encuentra el Valle del Cusco, un territorio rodeado de montañas, atravesado por ríos y conectado naturalmente con múltiples rutas hacia el altiplano del Titicaca, la costa del Pacífico, la selva amazónica, los caminos del norte y del sur. No era el lugar más fértil, ni el más antiguo, pero sí uno de los mejor conectados, y esa conexión cambiaría la historia andina. Los incas, herederos de un mundo en movimiento. Hacia el siglo XIII, un pequeño grupo andino comenzó a consolidarse en este valle. Hoy los conocemos como los incas. Durante mucho tiempo se pensó que su grandeza nació de la conquista militar, pero al observar el camino que hemos recorrido, aparece otra interpretación. Los incas heredaron un mundo ya conectado. Tomaron rutas antiguas abiertas por caravanas del desierto. Aprovecharon corredores administrativos desarrollados por los Wari. Integraron conocimientos agrícolas del altiplano. Incorporaron técnicas hidráulicas de la costa norte. No crearon el sistema, lo organizaron. El Capac Ñan, la red convertida en estado. Bajo el imperio inca, los antiguos caminos fueron ampliados y estandarizados hasta formar el Capac Ñan, una red que superó los 30.000 kilómetros de extensión. A lo largo de ella se construyeron tambos para viajeros y funcionarios, depósitos de alimentos, culcás, puentes colgantes sobre abismos, centros administrativos regionales. Mensajeros conocidos como chasquis recorrían enormes distancias transmitiendo información a través del territorio. El camino se convirtió en el sistema circulatorio del imperio, pero su trazado seguía respetando rutas mucho más antiguas. Cusco, el centro simbólico. Para los incas, el Cusco no era solo una capital, era el ombligo del mundo. Desde allí se organizaba el Tahuantinsuyo, las 4 regiones unidas. Cada camino principal partía hacia uno de los 4 suyos: Chinchaysuyo, norte; Collasuyo, sur; Antisuyo, Amazonía; Contisuyo, costa. El imperio no eliminó la diversidad cultural, la integró dentro de un sistema común.
Cada pueblo que vimos a lo largo del viaje permaneció presente dentro de esta red. Machu Picchu, la síntesis del paisaje andino. Y entonces, en lo alto de una montaña rodeada por el río Urubamba, aparece uno de los lugares más emblemáticos del mundo, Machu Picchu. Construida en el siglo XV, esta ciudad no fue simplemente un asentamiento, fue una expresión perfecta del pensamiento andino. Terrazas agrícolas que estabilizan la montaña, canales que controlan el agua, templos alineados con el sol y las estrellas. Aquí convergen todos los conocimientos acumulados durante milenios. La adaptación al entorno, la espiritualidad del paisaje, la ingeniería heredada de generaciones anteriores. Machu Picchu no marca el inicio de una civilización, marca su síntesis, la revelación final. Después de recorrer el Capac Ñan desde Ecuador hasta los extremos del sur, algo se vuelve claro. El imperio inca no fue un punto de partida, fue el resultado de miles de años de aprendizaje colectivo. Cada cultura añadió una pieza. Cada pueblo abrió un tramo del camino, cada región aportó conocimiento. Los incas hicieron visible una red que ya existía. Pero la historia del camino no terminó con la caída del imperio, porque en los Andes algunas rutas nunca dejaron de recorrerse, y algunas voces nunca dejaron de hablar su lengua. Memoria, herencia y comunidad andina. Después de recorrer montañas, desiertos y altiplanos, una última verdad comienza a revelarse. El Capac Ñan nunca fue solo un camino de piedra. Fue una forma de entender el mundo, un sistema construido no para separar territorios, sino para conectarlos. Durante miles de años, pueblos distintos aprendieron a convivir con la geografía más desafiante del planeta. Aprendieron a leer las estaciones, a cultivar en altura, a cruzar desiertos, a encontrar equilibrio entre naturaleza y sociedad. Y aunque los imperios desaparecen, los caminos rara vez lo hacen. Los Andes hoy. Hoy, en muchos rincones de los Andes, el camino sigue presente, no siempre como una gran calzada de piedra. A veces es un sendero de tierra, un trayecto entre montañas, un recorrido cotidiano hacia el trabajo o el hogar. Millones de personas aún hablan quechua y aymara, lenguas que sobrevivieron siglos de cambios y conquistas. Las terrazas agrícolas continúan cultivándose. Las llamas aún recorren rutas antiguas. Los tejidos siguen transmitiendo símbolos ancestrales. La historia no terminó, se transformó. Quizás el mayor legado del mundo andino no sean sus ciudades ni sus monumentos, sino una idea, la idea de que ninguna región vive aislada, que la diversidad puede formar unidad, que el conocimiento se construye colectivamente, generación tras generación. Cada cultura que vimos en este viaje dejó algo para la siguiente, y cada paso sobre el camino fue también un acto de memoria. Ahora sabemos que los incas no comenzaron la historia, la hicieron visible, porque antes del imperio existía una red humana que ya conectaba el continente, una red hecha de intercambio, adaptación y cooperación. El Capac Ñan fue su expresión más clara, pero su espíritu sigue vivo en quienes aún habitan los Andes. Este video fue solo un viaje inicial, un recorrido para mirar el pasado desde otra perspectiva. Pero la historia de los Andes es inmensa y todavía quedan muchas rutas por explorar. Queremos saber ahora algo de ti. ¿Qué lugar del camino te sorprendió más? ¿Qué cultura te gustaría conocer en profundidad en próximos episodios? ¿Conoces tradiciones, historias o costumbres andinas que aún sigan vivas hoy? Déjalo en los comentarios. Porque HistoryLab no es solo un canal, es una comunidad que reconstruye la memoria entre todos. Si este viaje te ayudó a mirar América con nuevos ojos, puedes apoyar el proyecto, suscribiéndote al canal, dejando tu like y compartiendo este video con quienes también sienten curiosidad por las historias que aún permanecen ocultas en el paisaje. Gracias por acompañarnos hasta el final. Gracias por darle tiempo a la historia. Nos vemos en el próximo viaje.